2 hombres, un grupo de WhatsApp, ningún presupuesto, ninguna sala de redacción, ningún partido político detrás. Así, según su propio relato, nació uno de los movimientos de comunicación ciudadana más influyentes de la República Dominicana. 10 años después, el país que los vio crecer discute una reforma penal que criminaliza buena parte de lo que ellos hacen todos los días. Y en cuestión de semanas, esos mismos 2 hombres pasaron de denunciar corrupción en tribunales y oficinas de gobierno a defenderse ellos mismos frente a legisladores, frente a cámaras, frente a una prensa tradicional que durante años prefirió ignorarlos. Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piro, y Ricardo Ripoll son los fundadores de Somos Pueblo, una plataforma digital nacida en 2015, sin financiamiento institucional, sin estructura corporativa y sin afiliación partidaria declarada. En una región donde la información históricamente perteneció a quien podía pagarla, ellos construyeron una audiencia de cientos de miles de personas con un teléfono y una idea simple: contar lo que los medios tradicionales no contaban. Esa trayectoria, antes de cualquier titular reciente, antes de cualquier confrontación pública, es lo que están a punto de escuchar. Es una conversación conducida por Colombia Alcántara en el programa Al Tanto TV, dentro de una serie llamada Los Dueños del Poder. En ella, El Piro y Ripoll cuentan, en sus propias palabras y sin filtro editorial, cómo nació Somos Pueblo, qué casos de corrupción los hicieron conocidos y por qué se niegan hasta hoy a convertirse en un partido político. Entender ese origen no es un ejercicio nostálgico, es el mapa que permite reconocer después por qué 2 comunicadores que llevan una década denunciando sin pertenecer a nadie se han convertido en blanco. Al final de esta entrevista, volvemos con ese análisis. Esta es la conversación sin cortes. Cuéntenme, ¿cómo surge Somos Pueblo? Ustedes son familia, él es su hijo, su sobrino. Vamos como si nadie supiera de dónde surgieron para la historia. ¿Cómo es que ustedes se unen y qué es Somos Pueblo? Nosotros somos amigos, no somos familia. Y nos conocemos a raíz de la protesta y también de un programa de autoayuda, de recuperación al que pertenecemos. Yo de quien era amigo era de la mamá de él. Sí, porque me preguntan que decía mi papá Sí, a veces. a mí muchísima gente. ¿Se parecen? Yo de quien era amigo era de la mamá de él, que es contemporánea conmigo. De hecho, ya nosotros en actividades sociales y eso, es que yo me entero que él es hijo de ella. O sea, Ya tú sabes. Pura casualidad. ¿Y de qué año estamos hablando? Cuando ustedes se juntan, ¿en qué protesta? En el 2015, eso fue, lo que pasa que nosotros inicialmente, yo soy rapero, desde muchacho, de chamaquito. Entonces yo hacía mi rap con enfoque social en YouTube, lo compartía. Entonces él vio algo mío y a través de eso empezamos a hablar por el YouTube. También yo sabía quién él era por el tema de recuperación, él sabía quién yo era, pero ahí fue que comenzamos la comunicación y comenzamos a hablar por WhatsApp, a una protesta que era cuando eso en el 2015 No es de antes. o 2014, y nos dimos cuenta que la gente, no existía Somos Pueblo cuando eso, en ese momento nos identificamos porque no nos gusta hablar mucho, sino hacer. La gente siempre tiene una teoría de que la cosa está mala y hacen un grupo de WhatsApp y hablan muchísimas basofia. Y no hacen nada. Entonces nosotros dijimos, aquí la gente como que no está haciendo nada, y ahí fue que decidimos hacer algo. Inició Somos Pueblo en el año 2015 con una convocatoria a 9, se llamaba, de agosto 9 en el Parque Independencia, que era cuando le iban a hacer el juicio de fondo a Félix Bautista, que no queríamos que le den el no al lugar que le dio Domínguez Brito, su amigo. Y básicamente ahí fue que inició Somos Pueblo como movimiento, porque la historia del medio es otra. Y en ese momento también nosotros estábamos reclamando ya a Odebrecht, 2 años antes de que se hiciera público y se entendiera que había un fraude ahí. Ahí en esa actividad es la primera vez que se reclama sobre Odebrecht. Qué impresionante. Entonces, ¿no te motivas a hacer carrera musical?
No, yo sí me motivo, no, yo ahora estoy haciendo muchísimas canciones. Sí, pero lo en que pasa- serio, Piro, vamos a llevar ese mensaje en serio. No, pero que yo lo tengo. Full, pero para que viaje. Allá, para Lo que donde está pasa es que Toquicha. lamentablemente, ¿tú sabes lo que pasa? Lamentablemente, y tú de Toquicha, yo no la critico a Toquicha porque Toquicha es un reflejo del que está en eso, porque ella está en Pero eso. para la Plaza de la Bandera, ¿Eh? tú grabaste un rap con ella. Yo grabé un rap, yo no sabía ¿Con que ella iba a Toquicha? estar. No, que yo no Sí. sabía. Sí, pero Y que yo duro. no. Pues, porque- búscame ese video. no, Yo lo pero oye lo tengo, que pasa. ahí te lo voy a poner. Yo no sabía que ella iba a estar en el tema. Fue Poeta que me invitó, porque era el tema que él hizo para la Plaza de la Bandera, que él hizo una protesta, Rosado, sí. Y entonces él me dijo, van a tapar de tigre, yo está bien, vamos a darle. Y estaba Toquicha, pero en ese tema ella hizo una vaina Bien. de protesta. Pero Y que cuando yo le- eso ya no era famosa. cuando con, eso ya no era tan famoso. con la popola y todo eso. No, pero que yo le digo a la gente de eso de la popola y la vaina. Esa música siempre se ha hecho. Lo que pasa es que ahora es como lo que está más trending y le están dando más cabida y dándole más vaina, pero que eso siempre ha existido. Ahora, el problema no es ella, el problema es que aquí no promueven lo que no hace morbo. Ese es el problema, Ese de es el verdad, porque problema. si hay tigres que rapean limpio, porque yo, por ejemplo, yo rapeo limpio, hay tigres de Cano, el mismo LR tiene su... O sea, hay mucha gente que rapea limpio. Mira Pero esta no lo muchacha, promueven lo que rapean Meli limpio. Mel. Meli Mel que para nosotros Ella de también. nosotros, sí. Mel es diferente porque ella tiene su vaina, ella le escribe a todos esos tigres, ella vive de eso. Pero te estoy hablando de gente que quizá ahora mismo no tienen esa proyección y están ahí y entonces eso no vende. Pero yo te apuesto a ti que si yo me pongo así una vaina, o sea, no le voy a decir que tú haces un dembow, ya te fuiste, porque es que eso es lo que está vendiendo. Y el problema no es el artista, el problema es que eso es lo que vende, entonces eso es lo que van a hacer los otros. Es una pena. Wow. Ustedes tuvieron el impacto de cultura. Me gustó mucho el testimonio de Ripoll, porque hay gente que dice que no, que cuiden a su muchacho en su casa y que lo eduquen. No, el cine y la cultura, y yo puedo hablar por eso, que me crié en un pueblo donde el chin de televisión que yo veía definió mi vida en muchas cosas. Es que es verdad Los medios eso. sí impactan. Influye. Entonces, Piro, tú que estás aquí en el medio, ¿verdad? No está tan para allá, no está tan en los muchachitos, pero tiene 30, está en el medio. ¿Cómo tú ves esta proyección de la información que le estamos poniendo y para lo que están las plataformas electrónicas para los muchachos? Si tú con 30, a los 13 te la brindaron, pero a los 5 años se la van a brindar ahora. Yo te voy a decir una vaina que quizás se oiga pesimista, pero yo creo que esta vaina es incontrolable. Sí, porque es que no, es que eso es imposible. Pero imagínate, además los tiempos han cambiado mucho, porque es que Y es una una industria. mujer abre un OnlyFans ahora y se pone a dar golpe de barriga y cualquier vaina y ya te parquea un X5 ahí y paga un edificio al cacarazo, o sea, un apartamento. Entonces, ¿qué van a hacer los muchachos? ¿Cuáles son las opciones que tienen? Porque lo otro es, y los empleos le dejan cuarto a la gente aquí. Entonces, Hay facilidades para conseguir un empleo. Wow. tú pones la Hay vaina en la facilidades balanza, para estudiar. te vas a meter a estudiar 5 años en una universidad para que te lleve el diablo haciendo Uber. Y tú ves que la ¿Eh? vecina tuya en 3 Yo me gradué con honor en la UAS. Y yo también, chivo cum laude, me gradué yo. Pero Y salí de ahí para ganar menos de 15,000 pesos, Es un lío. Piro. es lo que te estoy diciendo. Entonces Ok. la gente ve eso y dice, no, pero mira, yo abro un OnlyFans, yo me pongo, hago un par de dembow a ver si me invierten. ¿Me entiendes? Entonces también no es tanto que ¿A que invierta a quién, Piro? ¿Quién que invierte? cualquiera. Hay gente, dinero limpio y sucio y todo. Pero que tampoco no me gusta satanizar lo urbano, porque eso que tú dices invierten en la política. ¿Tú entiendes? O sea, los narcos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una serie nosotros, porque tenemos que entrar, antes de que despidamos, a estos últimos casos, caso Falcon, hablando de música, de sustancias controladas, hemos sido víctimas y victimarios, aquí está todo reburujado. Todo reburujado. Exacto. Entonces, diputados, empresarios, suenan senadores. Sí. ¿Ustedes se atreven a dar una y- primicia de esa? y Por es- ejemplo, si a ustedes, ese caso, o sea, ustedes, el tema de las EDE, de no sé qué, y cuando hablamos de ese tipo de casos, de operaciones que trae la DEA y todo eso, ¿ustedes se meten en eso? Nosotros ahora en esta semana vamos a dar varias primicias de ese tema. Sí que estamos investigando, pero que sí que Estamos uno lo da, fajados. porque es que, imagínate, es que esa es la realidad de lo que se vive. Y yo te voy a decir algo. A ustedes no les importa nada. Bueno, Pero uno- ahí no uno está está pago, sucediendo. Sí. Y eso es la verdad, eso está pasando y no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? Se supone, y de hecho he visto algunos titulares, que no es el PRM, que es la DEA que está en esta operación. Es cierto que van a ser removidos tutumpotes que inimaginables. Esperemos en Dios que sí, Ojalá. porque yo te voy a decir algo.
así como aquí hay corrupción, en Estados Unidos también. Tú nunca has visto un narco gringo. Tú ves los colombianos, tú ves los mexicanos, tú ves la vaina. Camina sola cuando llega allá. Sí, no. Entonces tú ves, y la DEA sabemos que desde su nacimiento también es un organismo que nace torcido. Incautaban droga y financiaban, este es el caso de Irán, con muchísimas vainas. O sea, yo no creo en nadie. De aquí se lleva un narcotraficante famoso para allá y la gente, mierda, se jodió, va a echar 130 años, vienen los 5 y hay que devolverle todo. Y acusando gente. No, y todo, y se puede enlazar presidente. O sea, yo no creo en limpio nadie con ya, la ley. Yo no creo en nadie ya, tú ves. Claro. Ahora, de lo que está sucediendo, está sucediendo. Y yo te voy a decir algo, que la gente no le ha dado El PRM aceptó dinero del narcotráfico y dio posiciones a narcos en el Congreso. Pero que todos los partidos hacen eso. Pero Claro que lo eso hizo el no es nada PRM, que lo nuevo. hacen. Por Claro eso que yo lo te hacen. mencioné en 1982. Es que desde allá que venimos bailando. Pero que lo Nosotros hacen. somos un cartel aquí, el cartel de la Hispaniola. Y yo te voy a decir algo. En ese caso Falcón, yo digo que está incompleto. Ajá, un senador te va a mover 10.000 toneladas. ¿A dónde están los militares de ese caso? ¿A dónde Ahí están? está todo el mundo, ¿A policía, dónde está marina. lo de la Armada, Claro. lo de la policía, lo de los Está todo el aeropuertos, mundo lo de los ahí. puertos, lo de aduana? ¿A dónde está? Migración, está todo el mundo metido Pero ahí. yo le menciono el PRM que está en el gobierno. Pero claro que el Y PRM que- está. O Claro. sea, no, Igual pero que que como está, tuvo el PLD. pero que está actualmente. O sea, ¿cómo Sí. esto puede dañar? ¿Qué usted vislumbra que tiene más experiencia? ¿Cómo esto puede afectar? Porque venimos a un 24 con un presidente hábil para reelegirse. ¿Cómo esto puede impactar la carrera política del presidente actual por el partido que está gobernando? Mira, fíjate que este caso no ha causado ni siquiera mucho revuelo. Porque es que para el dominicano la droga es igual que el arroz blanco. Aquí los barrios se mantienen con droga. Aquí todo el mundo, tú ves todo eso que está sucediendo, el país lo sabe. Lo que pasa es que nadie lo había señalado. Pero eso no es nuevo, tú lo sabías. Tú lo sabías, yo sé que tú lo sabías. Nosotros lo sabíamos. No, yo no sé nada, a mí no me metan, los dueños del poder son ustedes, yo no sé. No, tú No, sabes. no, es que eso es el diario vivir de aquí. Claro. Nosotros somos un narcoestado de hace mucho. Somos un narcoestado. Pero ¿y Ricardo. cómo? Pero si- ven acá, pero mira el Congreso cómo está, y Ah. el empresariado y los militares. Pero dime un militar de eso, de alto rango con cierta posición, que pueda justificar lo que tiene. Y una pregunta, porque por ejemplo, si los barrios están llenos de droga, ¿quiénes son que llenan los barrios de droga? No el que vende en la esquina, porque eso viene de algún lado. O sea, Son es empleaditos. un resultado, es un resultado y eso empieza arriba. Hemos repasado Marcha Verde, ¿cómo se llama cuando hicieron la protesta de la gasolina? El carretero. El carreteo. Plaza Marte de no la- eche, Marte no eche, sí, muchas campañas. Plaza nosotros hemos de la hecho. Bandera. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar si Leonel quiere ir a Somos Pueblo, a su estudio? Nosotros lo Que recibimos. vaya. Lo recibimos. ¿Con qué No, lo que recibe? de hecho, a nosotros nos gustaría hacer Con la un que de pequeño siempre. debate. Tú ves que están hablando de los debates obligatorios, quizás no integrado todo, pero por ejemplo, hacer una encuesta, qué preguntas se quieren hacer, nosotros sumarle una pregunta, invitarlo y tener un cuestionario de temas de la actualidad de ese momento y hacerlo con los Y diferentes. Abinader, ustedes, ahorita está el presidente sentado con ustedes. ¿Tú crees que él coja para allá? Sí, hombre, sí. Yo no creo, Yo ¿no? no Con creo, lo de ¿no? Macarrulla que le hemos dado, yo no creo que él vaya, ¿no? Nosotros le hemos dado duro con Macarrulla y a Fulcar. Y no sirvió de nada. No, que ese es el ese es el Peralta de Abinader. Es un híbrido entre Montalvo y Peralta. Sí. Macarrulla. No, de que hay por qué perseguirlo con la gente que ustedes han pellizcado, seguramente Sí. que hay. No, pero Mira, ¿tú sabes nosotros- qué pasa? Antes, Colombia, nosotros íbamos a estar más suaves con el PLD. Era una guerra rampal, o sea, una batalla campal, pero era un solo enemigo. Nosotros tenemos un enemigo de frente. Ahora mismo, la gente se da cuenta, nosotros no pertenecemos a nadie porque querían acusarnos que nosotros estábamos de que apoyando un partido. Se han dado cuenta que no, y nosotros le damos al empresariado y le damos a todos los partidos. Entonces, hoy, yo entiendo que nosotros debemos estar más mosca que antes, pero pues nosotros tenemos, mira, Claro. la fuerza del pueblo quiere que nosotros revalemos para romper, no el PLD también. En el PRM muchísima gente de adentro no quiere partir. Y hasta del empresariado. Claro, ahora no quiere decir que para uno hacer un trabajo en específico uno no busca un camarógrafo, porque sí tenemos, Sí pero en el tenemos. estudio y tener gente ahí metida, porque nosotros tenemos el estudio, la oficina, o sea, es un espacio donde el que está ahí uno tiene que confiar en el que está ahí. Entonces, vamos a ¿Entiendes? volver a esto, de que el movimiento
de lucha social Somos Pueblo, que jugó un rol importante en la Plaza de la Bandera, pero que venía con una trayectoria de antes. Por ejemplo, cuando pasó la Marcha Verde, ustedes se sumaron como Somos Pueblo, marcharon vestidos de De verde. lo que la ¿cómo fue? iniciamos. Es que como nosotros fuimos que la iniciamos y terminamos saliéndonos porque se permeó. Los que convocan a Marcha Verde es Somos Pueblo. Existíamos de antes, la convocamos y la creamos. Esa es la verdad. Sí. Con Ricardo Sí, Nieves y esa gente. Sí. Con Ricardo Nieves La y, ¿cómo se llama? Mira, la primera Juan Bolívar. Domingo Páez. No, ellos no estaban todavía. Ellos no estaban todavía. Pues yo sí creía que la Marcha Verde era muy de Juan Bolívar Díaz, de No, esa ellos gente se de sumaron participación después. ciudadana. Ellos se sumaron después. ¿Qué ustedes tienen que ver con participación ciudadana? Absolutamente nada. Tienen intereses en común de denuncias y eso, y por eso en la Marcha Verde lo vimos muy... Es que ahí había de todo en la Marcha Mira, Verde. eso ¿Y fue un cómo era latín eso, muerto. Ripoll? ¿Cómo era la Marcha Verde? Que, o sea, disparate. ustedes convocaban y la gente... No, ¿cómo pero era? no un disparate, porque él lo dice porque él está Está frustrado. quillado, claro, pero no, No, pero así, yo te voy a porque, explicar por qué pero que después. al principio No, uno la tenía la cosa más visión, pura y más bonita que se ha hecho en este exacto, país. porque lo que uno estaba viendo era que, o sea, eso fue algo espontáneo del pueblo, que se tiró toda esa gente a la calle, porque Y eso el no hay libro forma. verde. ¿Por qué Oiga, era libro verde? verde. ¿Por qué se eligió el color eso no hay verde? forma. Mira, el color verde lo eligió Giovanni de Alessandro por el verde esperanza. El color es el Y verde. esa persona es un amigo suyo. Amigo de toda la vida también. Que junto, o sea, yo quiero establecer esto en este programa que queda para la historia, la iniciativa de Marcha Verde como Yo tal. te digo como todo. Sí. El nombre en sí lo elige, que no es ángel de mi devoción, Jonathan Liriano. El color Giovanni y la creación del movimiento, nosotros de Somos Pueblo, de lo que fue la marcha. Originalmente iba a ser el 26 de enero, luego se hace una reunión en San Vil en la que estuvo Luaiti Santaella, Altagracia Salazar, un sinnúmero de personas, y entonces se cambia para el 22 de enero. Ricardo Nieves, un 25 de diciembre, lee un artículo y también convoca y empieza a crecer como una bola de nieve. Esa es la real historia. Y Somos Pueblo, cuando usted dice nosotros somos pueblo, ¿quiénes eran en ese tiempo? Nosotros somos pueblo. éramos Muchísima gente, que son mucha gente, porque nosotros estamos dando la cara, pero como movimiento son muchísima gente. Lo que Somos Pueblo, pasa, o sea, que ¿Cómo somos cuánta pu- gente somos pueblo? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en las elecciones ahora, en este proceso electoral, nosotros convocamos, tanto en la diáspora como en la geografía nacional, que necesitábamos observadores electorales y de escrutinio. Y nosotros pudimos llevar tanto como los partidos mayoritarios. Cuando se necesita convocar, se necesita salir, aparte de que hay una red de comunicación con las diferentes provincias, los diferentes lugares de la diáspora, estamos ahí, no tenemos un registro. Pero hay un estimado, una proyección de cuántos son las personas que vibran con la idea de Somos no Pueblo. miles de gente, pero que en Mira verdad... los cacerolazos. Exacto, pero nosotros ¿Ustedes tuvieron que ver con los cacerolazos? Nosotros fue que convocamos los cacerolazos. con revolteados. No, pero los dueños del poder real No, son pero ustedes, lo que porque pasa no es poder, lo que pasa es que tú tienes que Ese saber poder lo que está pide. la gente. Lo que pasa es que nosotros, la gente se identifica con que uno no anda con pose, ni hablando muy bonito, ni mucha vaina. ¿Tú me entiendes? Lo que Porque sale del corazón Sí, llega no, al corazón. Exacto. Entonces la gente se ha identificado con uno porque sabe que uno no anda en pose. Entonces, otra vez, ya cerrando la Marcha Verde, terminó esto, ¿para qué año ya ustedes se salen cuando usted dice esto se Nosotros desnaturalizó? nos salimos en julio del 2017, cuando se hizo la primera grande de la Winston Churchill, que terminó al frente de la Procuraduría, porque en una famosa asamblea que se hacían en la UAS, se había votado por un manifiesto que se iba a leer y que lo iban a leer X cantidad de personas y quiénes. Cuando llega el día, lo leen el manifiesto que perdió, el que en la asamblea, en votación, leen el que había sido descalificado y las personas que no podían leerlo. Esos son los que lo leen y nosotros hicimos una carta formal. Y salimos porque se perdió la esencia, lamentablemente. Pero la necesidad siguió y por eso cuando llega el momento de la marcha, hablemos de esto, de estos jóvenes, de los colores, cómo inició y por qué la Plaza de la Bandera. Antes de eso, tuvo lugar una actividad grande que también fue quizá una de las más importantes por lo que causó, que fue el carreteo en protesta con la tarifa de los combustibles, que de hecho es uno de los temas principales de Somos Pueblo y con el cual nacemos también, que es la famosa fórmula. Ah, la de ahí. Sí, entonces nosotros hicimos un carreteo y aquí hacían muchísimos años, pero muchos años que no se acuartelaba y se tiraban a la calle
las Fuerzas Armadas. A nosotros nos escoltaron desde el Estadio Quiqueya, Tiradentes, Pedro Lío, Máximo Gómez, 27. Eso fue... Ay, sí, yo me acuerdo, un tapón que se hizo. Eso fuimos nosotros. Nosotros hemos dado mucha carpeta. Está orgulloso él, mira cómo se ríe. No, porque hay que darle su No, carpeta y a oye esa bien, gente. una vez nosotros estábamos, gracias a Dios que cayó el PLD. ¿Tú sabes lo que nosotros estábamos? Nosotros íbamos a cerrar todos los puentes. Íbamos a cerrar Santo Domingo. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Porque yo sigo como perdida. ¿Ustedes dos? No, Es que no somos pueblo. nosotros, es que la gente que Pero más o se menos, identifica. ¿cuánta gente somos No pueblo? tenemos ese, es Es que que- eso es lo que le gusta a la gente, nosotros no tenemos esa formalidad, nosotros no somos Nosotros un no tenemos partido que se estadística. Ahora, cuando identifique nosotros bienvenido. necesitamos gente, mira, para salir Aparecen. a esto, para salir Eso a es lo que aquello. yo quiero ver los números, porque yo sé Es que nosotros no bregamos de con cualquier números. susto ya ustedes están Con el- con reconocidos número- allá en la Junta. Con número brega el PLD, la Fuerza Sí, del nosotros Pueblo, no el bregamos PRM, con nosotros eso. no bregamos así. Entonces, bueno, pasó ese evento, iban a cerrar los puentes, pero sí se dio lo de la Plaza de la Bandera. Yo, cuando me pongo a estudiar el fenómeno, como que no encuentro un gestor de manera puntual, sino que veo como que las redes sociales, los muchachos, pero cuéntenme ustedes, ¿cómo Es que será esos fueron esto? jóvenes indignados. Hay varias fue muchachas que fortuito. fueron varias jóvenes que tienen su nombre. Yo no me acuerdo. ¿Tú te lo sabes? Yamile Melgen, Paloma Rodríguez, Yamila Cojan, pero la primera, Y hay que otra. es una que ha pasado desapercibida anónima, ella es ambientalista, ella es amiga mía, Lauri Rosado, que ella arrancó sola. Eran gente que estaban votando por primera vez, la juventud, y le privaron ese derecho y salieron indignados. Esta muchacha Lauri Rosado, ella fue sola con un cartel a casa de Margarita, fue a la Junta, fue a todos los lados, se tiraba fotos. Simultáneamente con eso, van estas muchachas y se van a la plaza a Y protestar. hay una que convocó, que no me acuerdo el apellido. Hay una muchacha que antes de que fueran la gente revolteada, hubo una que convocó una publicación que se hizo viral. Sí, ¿Cómo que se llama? Se me, La ponemos en edición, no te apures. Sí, y se me está ponemos- pasando el nombre, ponemos pero el hay, full pero ahí. hay una. Pero fue así. Nosotros Entonces- nos sumamos a una convocatoria que estaba después haciendo revolteado. Tú pasaste por allá el día antes de la convocatoria. El día fue, antes de la que convocatoria. estaban los muchachos Ya yo estaba, revolteados. yo fui, porque en el 16 nosotros habíamos hecho una protesta similar, multitudinaria también en la Junta con los famosos. Mucho más pequeño, obviamente. Mucho más pero- pequeña, pero con los escáneres, Roberto Rosario Márquez, todo. Porque Yo me nosotros- acuerdo de esa. Sí. Entonces, cuando ustedes vieron esa Lo que pasó fue, perdón que te interrumpa, que nosotros no habíamos convocado porque nosotros no sabíamos quién eran esa gente. No porque uno, Que no cuidamos. uno sabe que Leonel está forzando. Uno sabe todo, entonces cuando viene a ver, yo pensaba, eso es Leonel que está convocando, el PLD, uno no Y yo fui sabía. para allá a ver. Entonces Ricardo fue a ver y Y después, hablé. y después fue que uno entendió que en verdad era algo ciudadano y que eran jóvenes espontáneamente que estaban reclamando Y eso. se le sumaron. Y nosotros no le sumamos Y ahí a ellos agarró más convocamos, fuerza. Nosotros convocamos, entonces, y ahí se armó por el las redes. desorden. Entonces, al próximo día fue más gente. No estaba de que como se puso al otro día, porque el detonante después fue la bomba La que tiró bomba. la policía, que fue Que la tenemos de trofeo en la la tenemos de trofeo en la oficina, sí, las dos bombas lacrimógenas. Ustedes la pudieron... Están allá, sí. Están allá, la tenemos. Que cuando tiraron las dos bombas, Hay que según, marcarla, según tío. las informaciones que no se han confirmado, eso supuestamente fue un hermano de Gonzalo, el que hoy es general, Que hasta discutieron entre ellos. que tiró esa bomba para allá. Y esa fue la bendición de la Plaza de la Bandera, la bomba que tiraron ellos. Creó una indignación Entonces colectiva. luego ya se hace todo... Pues el otro día fue más gente, para ver, tiran a ver. No, y ese mismo día. Entonces, ¿cómo Exacto. se hace este maridaje entre lucha política social, protestas a nivel mediático y a nivel de calles con la consolidación de un grupo de comunicación? Porque Somos Pueblo Media, un canal de YouTube con muchísima fuerza que ha hecho denuncias impresionantes, que después vimos los protagonistas yendo a darles réplica a ustedes como si ustedes fueran Nuria y Alicia Ortega, o sea, una cosa impresionante, pero también a nivel de redes sociales veo que en Instagram tiene cientos de miles de seguidores, en Facebook no la chequeé, pero me imagino que Cientos de muchísimos, miles también. cientos de miles, Twitter, yo en el caso de Ripoll, a Piro lo conocí después, pero a usted yo hace mucho que le venía dando seguimiento por Twitter y su pleito con Martínez Pozo, Sí. que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cuándo ustedes se dan cuenta que tienen como dos brazos, paralelamente del lado de la lucha social, pero mediáticamente son una realidad también? Es que eso fue simultáneo, porque que para nosotros poder promover esas actividades sociales y para poder decir la verdad y crear la indignación para que la gente nos apoyara en las actividades, nosotros tenemos que tener un medio para poder comunicarlo.
Es así, o ¿Y sea, cuál es el primer, Porque los medios convencionales no de bloqueaban. estas redes, cuál es la primera? Facebook. Facebook. en el 16. Nosotros en el 2016, cuando el día de las elecciones, teníamos en Facebook como 30,000 gente ya para esa fecha. Y del día de las elecciones al otro día, cuando se armó todo el lío Cientos de de los miles. escáneres, subió de 30, como de 35 a 70, como el doble, y Sí. empezó a subir. Hoy tenemos como 400,000 en Facebook. Después subió un poco más Twitter y después Instagram. Pero al final la que arrancó con todo fue Instagram. Después Twitter tenemos 180,000 casi. Como algo somos así. pueblo media. Somos pueblo, en Twitter somos pueblo media, sí. Tenemos como 180,000, en Instagram tenemos 330,000 y en Facebook como 400,000 y en YouTube 231,000 creo que. Ujú. En YouTube nos vamos a concentrar ahora, pero también tienen sus cuentas particulares, pues yo lo sigo a usted como Sí. Ricardo sí, Ripoll. pero yo en verdad No, pero no yo bromo con eso. no bromo con... Bueno, entonces vamos a hablar de esto. Ya somos un medio de comunicación, somos pueblo media, y ustedes piensan a nivel de YouTube, que es porque en redes sociales uno hace un post, pero ustedes tienen un programa espectacular en YouTube, que ya me dijeron que lo hacen ustedes mismos con el iPad, donde ustedes tienen sus recuadros, empiezan a dar candela, a dar cajeta, a periodistas, a funcionarios, a empresarios, no sé si los militares ahí no he chequeado. Durísimo, La remodado. estructura del programa de YouTube, ¿cómo se hace? ¿Es un programa de media hora? ¿Eso hasta que el cuerpo aguante? ¿Cómo ustedes diseñaron los contenidos de YouTube? Como salga, no tenemos... Nosotros no diseñamos Se sientan ahí y y arrancan. arrancamos. Yo creo que ¿En eso es- vivo yo o lo graban? Yo creo que es grabado. Es grabado. Yo creo que es algo que hasta uno mismo se lo ha encontrado a veces raro, porque nosotros nos sentamos a veces, decimos, tenemos que grabar, porque para mantener el canal tenemos que grabar, hay temas, aquello, pero que hay veces que uno está a veces no muy creativo y se siente y empezamos a hablar y salen buenos los programas. ¿De qué vamos a grabar hoy? Habla play, ¿De ustedes qué? arrancan. No, yo, Para antes, que lo mira, hay que sepan, no es grabar. ¿De mentira. qué vamos a grabar hoy? Coño, la noticia tan floja. Porque Así. nosotros no hacemos un guión ni nada, nosotros nos sentamos y eso Esos son sale. días, pero uno hace sus No, investigaciones, pero eso te iba hace yo su a decir, entrevista, no. o sea, no. Yo he visto que ustedes tienen documentos, que ustedes sacan números, que Ah, ustedes no, claro. tienen, ¿cómo eso? Claro. Le Claro. llegan, lo salen a buscar. De las dos De maneras. las dos maneras. Lo que pasa, nosotros, Ricardo y yo, que si algo bueno uno tiene, que uno admite que uno no es un periodista. Yo no voy a decirle a nadie, yo No. no soy periodista. Yo Yo empecé, tampoco. por ejemplo, a estudiar comunicación, sí, pero lo solté y me gradué en psicología clínica. Yo no le ejerzo, por eso fue lo que yo estudié. Y uno no tiene como esa pretensión de querer aparentar lo que uno no es. Nosotros somos dos ciudadanos que tenemos la plataforma para comunicar. Eso es lo que nosotros hacemos. Sí. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hablamos con el señor José Monegro, que es director del periódico El Nos Día, orientó mucho. quien es un buen amigo y ha sido inclusive hasta un mentor que nos ha orientado. Y un día con la inquietud de decirle, oiga, nosotros estamos en esto, pero nosotros no somos periodistas, que usted entiende, como buscando algún tipo de orientación, porque tampoco queremos hacer la cosa mal hecha. Y él nos dijo, no, pero lo importante de ustedes es que ustedes dicen que no son periodistas, pero hacen periodismo de datos, que siempre tienen la fuente ahí. Entonces, él nos dijo, eso nos alentó porque uno se dio cuenta que aunque uno no lo sea de profesión, ni dice que lo es porque no lo somos, las informaciones que nosotros compartimos, las compartimos con su fuente y con su dato. Entonces eso como que nos respalda mucho ¿Cuál fue y nos evita muchas situaciones. ¿Cuál fue ese video viral, ese primer video, ese caso notorio que un palo? Por ejemplo, en el especial, cuando yo entrevisté a Jack Veneno, eso me cambió la vida y yo sé el momento que pasó para ser notorio. ¿Ustedes saben cuál fue el video? Es que había muchos que cogían view, pero yo creo que lo de esa entrevista, la demás, sí, yo creo ese tipo de vaina, ¿no? Yo no sé, yo no me atrevo a decir. En el caso de los nosotros pulpos, veníamos cogiendo. No, pero es que en- no que cogíamos view, sino que la gente más de que vio el la entrevista. impacto. Ah, bueno, sí, ya cuando empezaron ahí la gente para la boca el lobo. Ustedes eso son los fue. primeros que empezaron a sacar lo del caso de los pulpos. ¿Fueron ustedes? Que denunció... Pero estando siendo Danilo siendo Gobierno, Danilo Gobierno, que nadie se atrevía. antes de que le pusieran pulpo. háblenme de eso. La corporación Medina Sánchez Montilla. Claro, sí Nosotros lo la pusimos denunciamos nosotros. o sea, en pleno gobierno de ellos. Pero y atento, Ahí a, nadie y hacía atento caso. a que Ripoll sigue ustedes mismos. Aquellos estaban haciendo lo mal hecho, ¿Y con quién contaban ustedes así? con la verdad. Para Claro. meterse de que la corporación Montilla, ¿cómo es? Medina Sánchez Montilla. Le hicimos una serie de 3 videos. Lo que pasa Y es que tenían datos para entonces. Todo. Y Claro. sacaron Fíjate papel. que Esa yo no la vi. no pudieron entrar, ¿no? nosotros nos dimos cuenta investigando que le pusimos la corporación porque
la familia de Danilo y Candy estaban cuando eran gobierno en posiciones que parecen, vamos a decir, pero yo no creo que parece que fueron estratégicas para poder operar de la forma en que operaron, porque, por ejemplo, el presidente era Danilo, ¿verdad que sí? Okay. Su esposa, la primera dama, Candy Montilla. El hermano de Danilo, Alexis Medina, era suplidor, vamos a poner EDS. En EDS él tenía a su cuñado, Luis Ernesto de León, que era esposo de Magali Medina, que estaba en Fompel. En el Fompel también los familiares conseguían contrato. Alexander Montilla, el hermano de Candy Montilla, pero Masi Montilla era el papá de las sedes. Entonces el superintendente de banco era entonces Asunción, Luis Armando Asunción, que era esposo de Rosana Montilla, la hermana de Masi, que era directora de los servicios financieros de la CDE, cuñada de Danilo, que es cuñada de Danilo. Desenrédame esa tripa, Colombia. Y por ahí sigue, y sobrino, y cuñado, y vaina. Entonces yo dije, no, pero dime, pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces nosotros vemos eso y no lo vamos a decir, claro que lo vamos a decir. Pero había más. Sí, claro que y hay mucho más. Y hay más. Y hay más. Sigue sucediendo. ¿Y cómo tú triangulaste eso? ¿Cómo Investigando, buscando toda la familia y viendo dónde No, está. Y y a cuando raíz- tú viste ese círculo perfecto que se cerraba, entonces empezaron a buscar datos. Una corporación. La corporación. Es que una pero, corporación. pero oye bien lo que pasa. Nosotros empezamos acá. Yo te voy a hacer un cuento de eso. Nosotros dimos con un fraude ya concreto de 638 millones de pesos. En las EDES. Claro. Sí. Y lo publicamos y nosotros dijimos, bueno, no la comimos. Este es el palo de la gata. A mí me llama. ¿Para qué año fue eso? En el 19. A mí me llama un tiro. Me dice, ustedes van bien, pero eso es un menudo. Yo digo, ¿cómo un menudo? Me dice el tipo, sí. A mí me gustaría reunirme con ustedes para yo darle información. Empezaron a caer la fuente de gente involucrada en el mismo sector eléctrico, molesto con esta gente, lo habían desplazado, lo habían quebrado, le habían hecho daño. Lo de Aclara, fuimos nosotros que lo tiramos. Eso. Háblenme de Aclara, porque entonces Los vamos a hablar telemedidores. que yo vi a Maxi que fue allá a su silla a sentarse a desafiarse con ustedes. No, porque él dice que él tiene el contrato. Las EDES dicen que eso es mentira, que eso es falso. Porque allá fue este señor de la Andrea Tasio, el Andrea vicepresidente Tasio. ejecutivo del Consejo Unificado, que ahora él es como el presidente de todas las EDES, Andrea Tasio, y él dijo que eso es mentira. No, que Maxi y se había querellado. hay una querella en contra de él. Entonces, Maxi dice que tiene el contrato Y y, no lo- Astacio dice que no lo tiene. Exacto. Que Maxi- se ha economizado y está comprando directamente, que él no entiende cómo le compraban a Maxi, porque ellos están comprando directamente y se han economizado miles de millones. Y Maxi dice que eso es mentira. Entonces, lo que estamos esperando es que se desenvuelva el caso, porque la información que nosotros tuvimos en ese entonces, antes de todo este pleito, es que eso es mentira, lo que dice Maxi. Entonces, ustedes esperaban eso. ¿Cómo será eso? Ustedes llaman a Maxi, a Víctor Díaz, No, ellos a nos Rondón, llaman a ellos. nosotros. Fueron ellos. Fueron ellos. Y que yo quiero ir para allá a hablar con ustedes. Maxi quería ir para allá. Fue Maxi que nos buscó. El Sí. primero de todo fue Maxi. Nosotros creíamos que era Que era todo mentira. Mira, nosotros... Y cuando lo vieron ahí, porque yo Adiós, lo vi, pero yo que- la vi entera esa, y yo vi ese, él me convenció, empoderado, y que tenía toda su vaina y A todos mí hay sus un tigre que me papeles. relaja y me dice, mira, usted está mal, es tigre inocente. Un amigo mío que me da cuerda. Sí. No, pero es verdad. No, porque él se maneja. tú Pero sabes que es un ustedes se tigre. quedaron como dos gaticos. Es un Él tigre. estaba ahí, riquití, No, porque hay que y oírlo, ustedes porque oye, oyeron. ¿qué No, pasa? porque lo que ¿Está pasa es que bien? uno tiene que escuchar, pero que uno se lo dijo ahí mismo, que uno no le cree nada de oye eso y uno bien. le dijo lo No, porque déjame argumentos. explicar, déjame decirle algo. Y, Oye, y Astacio fue después de él. No, antes, eso es lo que te iba a explicar. Ah, entonces no Andrea fue el, Tasio- perdóname, no fue el primero. ¿Cuáles son de esas figuras ya? Porque ustedes hablaban ustedes solos, entonces empiezan a llevar figuras. ¿Quién es el primero que va al estudio? No, que vamos, es que no se desiste. Primero. No se Pero desiste. así como para desenmarañar casos. En el caso de los pulpos, Astacio fue primero y Exacto. después Maxi. Entonces, ellos piden derecho a réplica a Astacio. Eso es lo que pasa. Y él va allá. Y entonces, No, pero tú dices que nosotros estábamos de que mansito, nosotros lo le vi. dimos duro, pero lo que pasa es que ellos fueron a responderle a este señor. Claro, lo que pasa es que la y entrevista... no lo convencieron ni un chin. Si tú- Ni un chin. ¿A Él, quién? él no lo convenció a ustedes ni un Pero chin. es que lo que va a convencer, lo que Pero- quiere, es lo que pasa es que son duros, esos tigres que andan haciendo diablura en la verborrea son duros, pero ¿qué pasa? Que él en una dijo algo que es cierto y es que él, sí, es que verdad. No, que como él estaba fuera de cámara y en cámara son dos Son- gente aparte. sí, sí. Dos personas Pero diferentes. lo último que dijo Maxi cuando se fue de allá, dije, Piro, tú eres mío, ya tú sabes que es un tigre. Un Pero tigre de barrio. lo- O sea, una vaina, un tigre. lo Ese que que- tuviste en la cámara, ese no es él. algo que ellos dijeron que no encontraron argumento fue en un tema que hay con Edenorte que está en el expediente. Los amigos. De una forma en que se hizo le adjudicaron un monto a él que fue irregular. El argumento de ellos que otros también lo hicieron, que por qué no revisan a los otros. Mal de mucho. ¿Entiendes? consuelo de Entonces, tonto. en ese caso, por ejemplo,
ahí no hubo argumento válido en contra de la acusación. ¿Y cuando Rondón fue, por ejemplo? Yo esa no la vi, pero Rondón es una figura emblemática desde Peña Gómez. Yo creo que hasta con Juan Bosch hay fotos de él. Él ha Con estado todo el mundo, gravitando en todos los partidos. Es una persona que ha sido sindicada en el caso Odebrecht, que fue el primer caso que ustedes empezaron a denunciar. ¿Cómo se da el encuentro con él? Eso fue que ¿quién se puso en contacto con nosotros? Fue el hijo de un hijo de él, fue que te contactó a ti. O el abogado o el hijo. O el abogado nos contactaron también. Y ellos llegan, le dan la mano, después que ustedes han mentado a su madre. ¿Tú sabes todito. cómo que nosotros llegamos? El abogado de otro imputado de Odebrecht, que ha llegado a nosotros, y el abogado de Rondón le había dicho a ellos para participar. Sí. Y a lo primero nosotros estábamos renuentes. ¿Tú no Con te acuerdas? Rondón, sí. Y en Punto Italia tuve yo una reunión y yo le dije, no, pero nosotros no podemos recibir de Tigre a lo primero. Porque nosotros, como que tú sabes, nosotros tuvimos que entender que uno tiene que tener un manejo, porque aunque yo no pienso igual que tú, tengo que respetarte. Entonces nosotros no somos periodistas de profesión, como te dije. Si uno se lleva de su emoción, lo que lo manda para allá mismo, ¿tú me entiendes? Pero uno se maneja y tenemos buen manejo con ellos, uno lo deja hablar y hablamos, y aunque tengamos diferencias, no podemos desenvolver. Entonces, cuando bien. ellos llegan, que ustedes se saludan antes de la grabación. Porque esos tigres siempre vienen muertos a las risas, son unos políticos, charlatanes. esos son políticos. Esos tigres cualquiera los marean, Eso es muerto a las risas, como que no ha pasado nada, como que te conocieron desde que tú eras niño. Sí. Y llegan y se ponen a su... Tú sabes, y no le han preguntado, ¿ustedes están cogiendo cuartos? ¿A ustedes les pagaron para que ellos vayan a su medio? Es que ellos saben que no. La gente, eso, yo o sea, creo que eso ni se cuestiona. ustedes reciben a esos tigres ahí que tienen todos sus expedientes sin ningún tipo de mira, acuerdo económico, ni le pagan en su medio por eso, ¿no? Pero ¿qué acuerdo? Y que no, yo le dije eso a Ángel Rondón, le dije de unos cheques que le salieron a Martínez Pozo, y ¿a quién fue el otro? ¿Qué hace que surgen ustedes, que ustedes se autonombren reclamadores del pueblo? O sea, ¿qué cosa había? Pues yo sé que lo de la Marcha Verde fue luego, ¿verdad? Pero no, eso fue después. Antes de la Marcha Verde y después de A9 nace Poder Ciudadano. No sé si ustedes se acuerdan de la famosa cadena humana. Se hacían frente a los ISOE, muchos problemas cuando se suicidó el arquitecto David Rodríguez. ¿Usted estaba ahí? Nosotros fuimos, bueno, de esa actividad del Parque Independencia nace Poder Ciudadano. Y se hacen las cadenas. Aquí había un movimiento en Santo Domingo, nosotros nos encargamos de hacer la cadena humana en lo que fue el resto de las provincias, de la geografía nacional y en la diáspora. Y el nombre de Somos Pueblo que tú preguntaste, lo que pasa es que nosotros teníamos una visión de servirle de voz al pueblo. Eso fue como inicialmente la visión que nosotros teníamos, que se parece más a lo que hacemos ahora, era como poder tener la posibilidad de reportar lo que en realidad pasaba en los pueblos, no lo que decían los medios tradicionales que pasaban. Entonces queríamos a nivel de documentar, grabar, o sea, servir de voz al pueblo. Entonces ahí nació el nombre Somos Pueblo, que en verdad le surgió a Ricardo. Yo me acuerdo que yo le dije para ponerle mejor, ¿por qué no ponerle Somos el Pueblo? Y me dijo, no, Somos Pueblo, mejor que salió Somos Pueblo, que se oye muy feo de que somos el pueblo. Ajá. Y ahí nació el nombre con visión de servirle de voz al pueblo, porque tú sabes cómo están las bocinas, y más en esos tiempos. Ahora son blancas, pero estaban fuertes. Vamos a hablar de todo, del bocinaje y el pitieo y el flauteo y todo eso. Pero yo debo confesar que cuando vi, que me parece que fue por Twitter, donde vi mayor presencia inicialmente, yo dije, pero viene un partido político. O sea, Somos Pueblo, a mí me dio una fuerza política más que de protesta o comunicacional. ¿Ustedes lo han pensado? ¿Se ha perfilado? ¿Podría convertirse en un partido político? No. Porque el nombre está genial para un partido, Somos Pueblo. Pero no. No, porque se perdería la esencia. Perdería nuestra esencia, lo que nosotros andamos buscando. ¿Cuál es la esencia de Somos Pueblo? La voz del pueblo, es que el resumen siempre ha sido ese. Nosotros, y velar por lo mal hecho y tratar de generar cambios positivos. Pero los cambios dicen que se generan desde adentro. Y de fuera. No necesariamente. Por eso es que hay que participar en política. No necesariamente desde afuera. Por ejemplo, Piro, tú eres un muchacho jovencito. ¿Cuántos años tú tienes? 30. Toda la vida por delante. Tú dices que nunca en política. Yo, por ejemplo, te voy a decir, a mí me han preguntado, yo pudiera incursionar en la política individualmente, sin nada que ver con Somos Pueblo, pero no puedo hacerlo porque, por ejemplo, yo no me identifico con ningún partido. Entonces, no es verdad que yo voy a entrar al PRM porque yo tengo que entrar a un partido para poder ser un ejemplo candidato a diputado. O que tengo que entrar a Alianza País, o que tengo que... Yo no me identifico con Juan Bosch hizo uno yo no, que no quiero hacer partido, que yo creo que deben de haber candidatura independiente.
Que de verdad. Porque si tú no te identificas con ningún partido, tú no tienes que hacer uno igual que el Y de ellos. esa figura existe en otros Hay países donde tú quieres ser diputada, Colombia Alcántara, senadora. o senadora, que es mejor, se oye más bacano. Entonces tú puedes postularte a senadora, pero como persona, que tú no tengas que comulgar con toda esa gente que tú no te identificas, porque yo no me identifico con nadie de esa gente. Y en los partidos hay gente buena, eso no es mentira. Mira, pero yo no creo en eso. Y yo te voy a decir algo, eso de los partidos es una sinvergüencería. Y yo te voy a explicar por qué. El simplemente de tú escalar dentro de un partido y poder llegar a optar por una precandidatura dentro del partido, tú tienes que venderle tu alma al diablo y gastar todo lo cuarto del mundo. Y comerse un Empezando por tiburón. ahí. Sí, Claro, y no eructar. exacto. Y no eructar. Mira, después la precandidatura, 25 millones de pesos. Los cuartos de la campaña. Ahora con este proceso han salido a relucir gente que gastaron más de 50 millones de pesos. Pero y es verdad, Ripoll, yo oí una vez de que ahí en la 1, unas gentes, unas personas, por una diputación llegaron a gastar 200 millones de pesos, y es posible. Es posible. Pero mira la operación Falcón, aquí no hay Falcón, aquí hay Águila, Guacamayo, aquí hay de Sí. todo. O sea, eso es un Culebra. reflejo de lo que Sí. hay. Pero bueno, vamos a dejar la política por ahorita, estamos en Ya. Somos Pueblo. Ustedes se imaginaron, y por eso lo hemos invitado en esta serie, los nuevos dueños del poder, los dueños del poder, porque antes veíamos conglomerado de medios, de empresarios, las mismas voces que quitaban y ponían temas, que hay periodistas que subían, bajaban el dólar en algún momento, subían y bajaban presidente. Pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Ustedes se imaginaron que Somos Pueblo iba a tener esta atención mediática de los mismos imputados que ustedes, hablando de Odebrecht, vi a mi amigo Víctor Díaz Rúa un día por allá, vi al señor de los Rondón pulpos, tuvo por allá de los también. pulpos Fue también. Masi, Maxi. fue también Andrés Bautista. Pero el ¿y mismo esto? Rondón. ¿Ustedes se esperaban esto, Piro, Ripoll? No, es que nosotros nunca tuvimos la visión de como de que nos conozcan tanto. Uno lo hizo como con una visión más, digamos, romántica, en el sentido de como poder colaborar, ayudar Y con las situaciones. y enfocado más al dominicano que no tenía voz, ¿tú entiendes? Y de destapar, porque desde que nosotros nacimos, como bien dijo Piro, era con el concepto de servirle de voz al pueblo y decir las cosas tal y como eran, que la prensa no nos lo estaba comunicando, pero era orientado al ciudadano normal, el que no es político, el que no es partidario. ¿Cuándo empezó el boom de Somos Pueblo que ustedes dijeron, oh, pero estamos pegados? Yo te voy a decir, eso fue un proceso Muy largo. que yo creo que explotó en la Plaza de la Bandera. Sí. Obviamente, pero te voy a explicar. Nosotros iniciamos como movimiento, pero nos dimos cuenta que necesitábamos tener más presencia en los medios y que era difícil porque los medios lo manejan los grupos Los de de poder siempre. que tienen su interés y no quieren que dos tigres como nosotros estemos dando carpeta. ¿Verdad que sí? No lo quieren. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, presencia en las redes, primero Facebook, que en ese momento era como se usaba más que Instagram, el Facebook. Twitter también, y después Instagram y una página web. Fuimos haciendo un medio, la parte del movimiento, un medio, pero una cosa de loco porque es uno mismo que lo maneja. Todo. O sea, somos nosotros que lo hemos hecho todo. Nosotros no contratamos personal para que no hagan eso. Nosotros, o sea, ¿Y quién le hace la cámara? ¿Quién edita? nosotros, todo lo hacemos Todo. nosotros. O sea, pero cuando ustedes dos están en cámara, Él es nosotros Nosotros. todo. ¿y quién opera la Ponemos- cámara de afuera? Nosotros. Nosotros todo, la ponemos donde van y tenemos el switcher, lo tenemos digital. Nosotros Y Con un switchamos iPad. todo. ¿Tú no has visto que en los programas nosotros hay un iPad? Ajá. Es el switch de nosotros switchamos ahí. Y entonces la estrategia de redes sociales Nosotros, y la todo. colocación en YouTube. Todo, nosotros no tenemos a nadie. A nadie. ¿Y cuánto tiempo le lleva esa operación? ¿Ustedes graban todos los 24 días? horas al 24 día. horas. Nosotros subimos 1 y 2 videos diarios. Eso la meta de nosotros es esa. Hay Más. veces que uno se arrolla porque uno, Sí. tú entiendes, tienes responsabilidad y familia. No. Pero es difícil. Entonces nosotros nacemos originalmente. Pero espérate, ¿por qué ustedes hacen todo solo? Porque ya el canal genera dinero, ustedes pueden contratar a alguien Porque y queremos- activar la economía. Sí, pero queremos, debido a lo que uno hace, uno tiene que confiar en la persona que uno A contrata. nosotros Porque es que no han llegado no han caballos lle- de Troya Sí, fuertes. no han querido de que venía a ayudar y uno después se da cuenta que hay un cucaramácara. ¿Entiendes? Entonces, Y no tan paranoicos, Piro, ustedes, ya no tan como muy conspirativos. Un camarógrafo le va a hacer un cucaramácara. te voy a decir un dicho. Hay un dicho que dice que tú seas paranoico no quiere decir que no te están persiguiendo. Piénsalo. A ver. Pero hablemos de Martínez Pozo. Usted fue famoso en un pleito con Martínez Pozo. Como famoso, ¿no? Ahí fue que yo lo conocí. En eso ¿De fue qué una va? cosa por redes sociales, fueron a la justicia, ya ustedes tenían Somos Pueblo como grupo mediático. Sí, existía. Sí, claro. ¿Y cómo se da esa, qué fue lo que él dijo de usted de él? No, yo estaba ajeno, yo no conocía a ese hombre. Yo no sabía. Marcha Verde, Ujú. a mí,
ellos estaban locos por buscar una cabeza, lo primero para romperlo, porque las 3 primeras marchas, ¿Ellos son quién? el Estado y sus bocinas, tú ves, porque no se sabía. Como eso nació fortuito y realmente puro y de corazón, la primera marcha el 22 de enero, que aquí la gente no sabía lo que iba a hacer, la segunda tiene lugar en Puerto Plata, que yo digo aquí lo que hay que seguir, y citamos la tercera, la de Santiago, el 26 de marzo, que ya cuando se empieza a permear, como yo estaba en la organización, y esas fechas y esas actividades las decidimos en conjunto, ellos estaban buscando un jefe para desgranarlo. Entonces, este es el jefe. Para desarticular la Marcha Verde, ya me por eso, acuerdo. claro. Por eso, y a billete. Y el gobierno estaba detrás billete. de eso. Claro. ¿Qué tanta mella ustedes creen que le hizo la Marcha Verde al gobierno de Danilo Medina? Pudo haberle hecho. Abrió muchos ojos, abrió mucha conciencia, pero la apagaron. Pero yo creo, y esto es ya un juicio personal, que lo que pasó en la Plaza de la Bandera, sin duda, sin la piedra angular y el precedente Sí. de la Marcha Verde, o sea que aunque usted está Sí. un poco desencantado, yo creo que se hizo el trabajo No, de sí. Marcha Verde. No, claro, O sea, eso fue empoderó a la histórico, gente, ¿no? Eso empoderó fue a la algo gente. histórico, porque Histórico. eso fue lo que hizo eso, que le dio dio a la fe. gente una esperanza, ¿me entiendes? No hay que un sentido. que se reflejó en la Plaza de la Bandera, porque eso venía de antes. Sí. ¿Entiendes? Pero la Plaza de la Bandera fue otro nivel, ya, eso fue. Entonces, ¿a dónde llegó el tema con Martínez Pozo? ¿Lo condenaron a él o a usted? No, así, Primero lo condenaron a él, después en apelación. Cuando fuimos yo fui porque yo era testigo. En apelación, Eso, mira, no tuvo nombre. en apelación estaban los jueces saludándola a Martínez Pozo como que eran amigos. Sí, y una de las juezas, no compadre, y una de las juezas era la mamá del abogado jefe de la barra de él. Entonces tiene que inhibirse. Pero ya tú sabes de los 3. Entonces, hablando de este ejercicio de comunicación de Somos Pueblo, independientemente porque todos somos comunicadores, no hay que ir a una escuela para comunicar y las redes sociales son el mejor ejemplo de eso. ¿Cuándo usted se da cuenta que hay implicación, que se le va a hacer un proceso por cosas que usted dice a nivel de medios masivos, en este caso redes sociales? ¿Cómo le llega la intimación del caso de lo de Martínez Pozo? Es que fue al revés. Fue al revés. ¿Cómo fue? Fue Ricardo que lo Yo lo sometió a sometí él. por difamación. Porque que yo Es Martínez Pozo que lo Se puso a hablar difama. disparate. se claro. puso a la ¿Y disparate. qué decía? Y él sacó mucho. Adiós, hasta narcotraficante yo era. Sí. Y que en Somos Pueblo lo que habían eran unos tarjeteros, era. Tarjetero y drogadito. Y usted va y le hace un traficante. proceso confiando en la justicia dominicana. Sí. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Pero no, Años. no, pero sí que confiando en la justicia, o confiando no para llevarlo a los Pa' joder. tribunales. Confiando, pero Confiando no, no. porque sabíamos que no, era para joder. Claro, para que él vea. Mira, Era para eso. hubiera- para que él vea, claro, pero hubiera un día importantísimo que él no pudo estar en su programa, lo teníamos sentado en el banquillo Claro. y gatando. Y usted Con- disfrutó eso. Con todo ese Claro. séquito. Ustedes son unos jodones. Claro, Ustedes son unos guaremanes, jodones. no. Ustedes son como los dos niños malos de la escuela, dos malcriados que andan haciendo lío. Ustedes se definen como youtuber y tienen una estructura que ustedes mismos graban y editan todas sus cosas. Que tú tienes que ir, estás invitada. Sí, yo voy para allá. Entonces, ustedes han sido muy categóricos en la crítica a colocación. De hecho, yo vi algunos videos de eso, cuando ustedes sacan... Desenmascarando bocinas. Sí, y específicamente en un video donde tú estás, no, porque fulano que tiene tanto y fulano que tiene tanto. Y ustedes han sido reiterativos que no son periodistas. ¿Ustedes entienden lo que es una colocación publicitaria y de todos modos la critican? ¿O ustedes creen que algunos sí o algunos no o debería ser menos? Nosotros entendemos lo que es una colocación publicitaria. Nos han ofrecido colocaciones publicitarias, aunque solamente estemos en YouTube. Pero ¿qué pasa? En la visión que nosotros tenemos, la publicidad es publicidad, eso no es ilegal, eso no es ningún crimen. Ellos están en su pero derecho. están en su derecho, pero nosotros entendemos que el Estado no debe ser el garante de que los medios así están dándole anuncios. Y tampoco tiene que ser el que mantiene programas que no tienen ningún tipo de rating, que existen porque el gobierno le da publicidad, y no tiene tampoco que mantener la bocina, que lo que hacen es que si la institución le paga unos cuartos, ellos hablan a favor de ese ministro, porque tú estás en los medios, tú sabes lo que te quiero decir. Entonces, yo no veo mal que un programa con muchos rating tenga un anuncio que valga lo que es la audiencia que tiene ese espacio. Sí, lo que valga lo que el nosotros vemos mal es que los periodistas que tienen programas reciban anuncios de 12 instituciones en un programa, por ejemplo, Que se hagan ricos, que esos se periodistas, hagan ricos, con anuncios del gobierno. que sus comentarios siempre sean a favor del gobierno que le paga,
O sea, eso nosotros no lo apoyamos. O en Ay, contra de intereses particulares, Mira, línea o temas que se quieran poner sobre la palestra. Yo te quería decir a ti en particular, Piro, yo que tengo desde el 2009 haciendo producciones independientes de mucha calidad, que no he tenido la suerte de otros, de hacerme rica ni millonaria, en medios de comunicación me ha costado mucho. Yo hice una serie que se llama Gente que Ríe, que invertí más de 5 millones de pesos realizándola, más de 10 años de trabajo. Apenas pude pagar lo que cuesta un espacio en Telesistema, que era casi, primera vez que lo voy a decir, casi $500,000 de pesos mensual, salir ahí. Yo tuve que vender mi vehículo que tenía en ese tiempo para hacer esa serie. Hacer un trabajo de televisión no es igual que sentarnos aquí en un canal de YouTube con 3 cámaras. Yo tengo un solo operador ahora, aunque tengo cámaras de televisión, que se hizo una inversión para eso, porque yo vengo de la televisión. Esto no cuesta lo que cuesta, por ejemplo. Porque ahí es mensual. No. Y No, lo el costo de y lo que operación cuesta es alto. hacer un programa como Sí. el que yo tengo diario, Una Nueva Mañana, si a mí no me apoyan los empresarios, el gobierno, quien sea que esté dando publicidad, no puedo existir como medio de comunicación. Y YouTube y las redes sociales es algo novedoso, es maravilloso, es una opción, pero no todos somos youtubers, Claro. ni todos tenemos el lenguaje para conectar con YouTube. Entonces, para que haya pluralidad en medios de comunicación, debe existir colocación pública y privada. Ahora, eso no debe Amén. comprometer mi opinión. Yo tengo un programa diario de opinión y yo tengo anuncios del gobierno y quiero más, ojalá que sí. Ahora, yo digo lo que yo entiendo y mi íntima convicción, si me lo quitan, me lo quitaron, pero deben existir, porque no todo el mundo puede hacer un programa como ustedes dos, ustedes solos con una cámara. Claro. O sea, yo tengo, tú tienes 100% yo la tengo razón. unos gastos de casi $500,000 No, de pero es que pesos nosotros- mensual, Claro. en lo que pago de canal, en lo que pago de productores, de editores. Entonces, necesitamos publicidad. Y cuando yo veo esos videos tuyos, que es verdad que hay gente que no es posible que tengan colocaciones eso es ellos que solos nosotros nos millonarios, referimos. pero Es que no yo de no te voy a saliente, hacer- pero Es que no yo- de, pero es que pero hay gente espérese, que espérese, no. Ripoll, no de saliente, porque ustedes son dueños del poder, ahorita No. quitan la publicidad, porque ustedes están azarando con No. eso, entonces Oye, nosotros Lo necesitamos hubieran la quitado. publicidad. Yo tengo Pero- problemas serios con eso, con gente en específico. No, ustedes hostigan demasiado que no pongan publicidad, que pero ¿y tú- entonces? No, Pero- eso no es cierto. No, es que no nosotros es. decimos Que no se lo pongan a lo mismo, ¿verdad? Tampoco Que es- no compren conciencia y Claro. opinión. Y Porque que la óyeme bien, rieguen, Piro, que no se lo pongan a lo grande nada más, que Y la también- Mira, rieguen. ¿tú crees que es justo que educación en 2 o 3 meses le haya pagado a una figura 25 millones de pesos? ¿Resucitó Freddy Veragoico? No. Bueno, mira, por eso decía hay que hacer una serie porque realmente qué enriquecedora ha resultado esta conversación con ustedes y que ustedes tengan esa honestidad de decir su testimonio en un momento tan importante como vivimos con la juventud en República Dominicana y ese flagelo. Y que ustedes hayan tenido la valentía de salir y de estar dando la cara y estar defendiéndonos porque la voz de Somos Pueblo, quizás en algún momento solo tuvimos a Alicia o Nuria o Freddy. Freddy no era tanto de hacer denuncias, pero era un referente. Entonces, lamentablemente, esta justicia independiente que ha dicho el presidente Abinader que tenemos, solo ha recibido atención mediática y hay cosas que solo se han hecho, se hacen por los medios de comunicación que siempre fueron pocos. O sea que qué bueno que existen estas alternativas como ustedes. Gracias. Gracias. Y algo de la que tú dijiste de la justicia Eso no es independiente. independiente de nada. No es independiente en su totalidad, pero hay algo que es importante resaltar, porque yo no creo que el PLD hubiera desmantelado un caso que estuviera involucrando a senadores y diputados PLDistas. Entonces, Miriam Germán, obviamente que no responde a Abinader. ¿Tú me entiendes? Porque no lo hubiera hecho. O sea, lo que están es porque tú misma lo dijiste, que el caso tú no crees que afecta al PRM. Claro que lo afecta porque no hay diputados del PRM, funcionarios nombrados por decreto, gente que dieron cuarto en campaña. O sea, eso es un lío que tienen esa gente. Y eso es algo que yo se lo reconozco a Miriam Germán. Ahora, el Ministerio Público como tal, ahí hay de todo. Pero mira, Jean Alain trabajó lo de Odebrecht y había gente del mismo PLD, supuestamente. ¿Qué trabajó el qué? Trabajó ese caso. Mira, oye bien. No podemos hacer ese paralelismo ahí. No, mira, oye Aparte bien. ahí no hay narco, Mira, no es lo mismo. tú sabes una de las razones por las cuales nosotros recibimos... Él creía que iba a ser presidente por eso, porque él lo dio ese juraba, palo. él lo juraba. De Pero Najayo. oye lo que te voy a decir, que es grave. De la cárcel, no es. Una de las razones por las cuales nosotros aceptamos entrevistar a Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, etcétera, del caso de Brecht, es por el mamotreto y el descalabro y la mentira de Jean Alain. Esa gente ven para afuera, como salió Félix Bautista con su cuarto limpio. Porque no se supo instrumentar el expediente. Pero que fue un No se disparate supo que hizo, no o se quiso, lo qui- hizo o de se maldad, sí, quiso claro. instrumentar. Exacto. ¿Cómo es la cosa? Claro.
¿Ustedes andan solos? Cada quien en su carro. Sí. Lo que acaban de escuchar no es la historia de dos influencers. Es el registro en primera persona de una década de periodismo ciudadano que operó sin publicidad estatal, sin nómina, sin partido, y que según su propio testimonio destapó un fraude de 638 millones de pesos en el sector eléctrico antes de que ningún medio tradicional lo tocara. Ese historial importa, porque es precisamente ese historial el que ahora está bajo ataque. Y la forma en que lo está sigue un patrón que se repite en toda la región cada vez que un comunicador independiente se vuelve demasiado incómodo para ignorarlo. El patrón tiene 3 capas. Vale la pena aprender a reconocerlas porque no son exclusivas de este caso. La primera es la intimidación legal disfrazada de exigencia de rectificación. No es una demanda que busca ganarse en un tribunal. Es una carta, un acto de alguacil, una amenaza formal, diseñada no para vencer al comunicador con argumentos, sino para agotarlo con procedimientos. El Piro ya enfrentó una de estas a inicios de este año, después de cuestionar declaraciones hechas en un programa de radio tradicional sobre un caso de corrupción en el sistema de salud. Sus abogados la rechazaron como lo que era, un intento de censura con apariencia de trámite legal. La segunda capa es más sutil y por eso es más efectiva. Es el artículo de opinión publicado en un medio de prestigio que no ataca al comunicador directamente. Lo reencuadra, convierte la pregunta incómoda que un comunicador le hizo a un funcionario en un debate abstracto sobre la fragilidad de las instituciones democráticas frente a la viralidad. El argumento suena razonable, suena incluso preocupado por el país, pero su función es específica: trasladar la atención del contenido de la denuncia hacia la legitimidad de quien denuncia. La tercera capa es la más antigua y la más personal. Es el reciclaje de acusaciones sobre el pasado de alguien, un historial de adicción, un error de juventud, cualquier cosa que pueda usarse para sugerir que la persona no tiene autoridad moral para señalar a otros. Ripoll ya enfrentó esta táctica, la llevó a los tribunales y ganó. El hecho de que la misma acusación reaparezca años después, en un momento políticamente conveniente, no es casualidad, es reciclaje. Legisladores, editorialistas, memoria selectiva, 3 actores distintos, un mismo efecto: que el comunicador termine defendiéndose de su propio pasado, en lugar de que la institución responda por lo que él denunció. Esto no ocurre en el vacío. La República Dominicana ocupa, según el índice Chapultepec, el primer lugar entre 23 países evaluados en libertad de expresión, la única nación de la región en esa categoría. El mismo informe advierte que esa posición es precaria y a nivel global el patrón se repite con una consistencia incómoda. La mayoría de los periodistas encarcelados en el mundo enfrenta cargos calificados como amenazas al orden del Estado, no por inventar información, sino por señalar a quien no quiere ser señalado. Ese es el tablero real. No es una historia dominicana, es una historia hemisférica que se repite cada vez que el periodismo ciudadano digital empieza a pesar más que el aparato tradicional que durante décadas decidió qué se contaba y qué se callaba. Detective Ángel seguirá este caso con el mismo estándar que aplica a cualquier otro: verificación antes que indignación. Lo que sí queda claro, incluso ahora, es esto: cuando un comunicador enfrenta simultáneamente una carta de abogados, una columna de opinión y el resurgimiento de su pasado en el mismo mes. Eso no es coincidencia, es una secuencia, y ahora quien nos ve sabe reconocerla.